Daniel, soberanía y santidad. Daniel, soberanía y santidad. ¿Y cuál es el propósito de este título? Bueno, que usted tenga grabado en su mente que el libro de Daniel, primeramente y sobre todo, nos habla de que Dios es soberano. Cuando usted le digan, ¿de qué trata el libro de Daniel? Usted puede decir con claridad, ¿sabes que el libro de Daniel trata de que Dios es soberano? Que si 3 salieron del horno de fuego, que si a uno no se lo comieron los leones, que si 70 semanas, que si las bestias. No se dejen por nada del mundo distorsionar la mente acerca de qué habla Daniel. Daniel habla de una cosa básica y sencilla. Dios es soberano. Pero la segunda idea que usted no puede olvidar, que usted debe tener siempre presente, es que Dios es santo. Y Dios usa siervos santos y fieles para que den gloria a Él. Dios es santo y utiliza a hombres fieles y santos. Dios es santo y utiliza a mujeres fieles y santas. Y esa es la otra idea de Daniel. Si usted se da cuenta, Daniel capítulo 1, todo el capítulo 1 habla de quién era Daniel. ¿Quién es esa Daniel que Dios utilizó en las cortes de los reyes? Pero si usted se da cuenta, ya no solamente Daniel aparece en el capítulo 1 como un hombre a quien Dios utilizó para dar mensaje y palabra a los reyes, sino que cuando usted va al capítulo 12, Daniel es ese hombre al que Dios dice, has sido fiel y yo te levantaré y tendrás parte en mi reino. ¿Quién es ese Daniel? Un hombre que entendió la importancia de vivir para Dios. Un hombre que comprendió que así como Dios es santo, él tenía un llamado a ser santo. Y eso es lo que vamos a exponer en esta mañana. Daniel, el libro como tal, nos habla de la soberanía y la santidad. Ahora, el contexto de Daniel, que es algo que sucedió hace 2611 años, 2611 años, no es distinto a nuestro contexto de hoy. No es distinto. En el mundo de Daniel, ese mundo era hostil al Dios de Israel. En la antigüedad, cada nación tenía sus deidades, cada pueblo, cada tribu tenía sus propias deidades y ellos consideraban que tenían que poner en disputa a sus dioses para saber quién era más grande. Hoy no es diferente la situación, lo que pasa es que los dioses han cambiado. Pero el mundo hoy también se opone al Dios de Daniel y al Dios de las Escrituras. Se opone igual. ¿Sí? El mundo se opone a Dios y a sus designios. Y como cristianos estamos llamados a proclamar y a vivir la soberanía de Dios. ¿Cuál es la tarea de un creyente? Proclamar y vivir la soberanía de Dios. Proclamar es anunciar, predicar, testificar con los labios, pero eso no es suficiente. Lo que tú dices, lo que tú sabes se debe ver reflejado en la manera como vives. Por eso el cristiano está llamado a predicar y a vivir la soberanía de Dios. ¿Y cómo se vive la soberanía de Dios? Se debe evidenciar en nuestra vida la integridad y la santidad. Integridad y santidad. De tal manera que Daniel nos muestra que a pesar de los contextos hostiles, a pesar de lo que el mundo piense, si Daniel pudo ser íntegro en Babilonia, cuando estaban los babilonios gobernando, cuando estaban los persas gobernando, si Daniel en medio de la idolatría pudo ser fiel a Dios, tú y yo también podemos ser fieles hoy. También lo podemos ser. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logramos tú y yo ser fieles a Dios? Bueno, eso es de lo que vamos a tratar en esta mañana. Ahora, cuando usted va al libro de Daniel, obviamente usted tiene en su Biblia un libro que le aparece a usted dividido en 12 capítulos. Y para fortuna nuestra, toda está en español. ¿Cierto que sí? ¿Alguien aquí tiene Biblia en lenguaje original? ¿Alguien la abre y lo ve en hebreo, en arameo? ¿O la entiende? ¿La entiende? Está en español, ¿cierto? Y eso a nosotros nos facilita la comprensión del texto.
Pero el libro de Daniel fue escrito originalmente en 2 lenguas. Daniel capítulo 1 hasta Daniel 2:4 fue escrito en hebreo, ¿sí? Y Daniel 8 hasta el 12, toda esa porción fue escrita en hebreo. ¿Para quién fue escrito en hebreo? Para los judíos, para los hebreos, ¿sí? ¿Qué estaba exponiendo allí Daniel? Pues Daniel exponía que yo soy Daniel, uno de ustedes, que he sido exiliado, deportado de Jerusalén a Babilonia, y desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 muestra con claridad cuál era el plan y cuál es el plan de Dios para los judíos. Por lo tanto, Dios lleva a Daniel a escribir esas 2 porciones en hebreo, para que los hebreos la entiendan. Pero resulta que desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, no fue escrita en hebreo, sino en arameo. ¿Cuál es la diferencia? Pues resulta que el arameo era la lengua internacional. Era la lengua de la nación que había invadido todo el territorio de la época, los babilonios. Y de manera especial, todo ese contenido en arameo tiene como propósito dejarle claro, no a los judíos, sino a los gentiles, que hay un Dios que gobierna aún sobre las naciones que no creen en Dios. Es interesante que más adelante una de las hipótesis que se manejan en el libro de Lucas, sobre la interpretación de Lucas, es cómo esos reyes de Oriente, que ustedes y yo conocemos como los reyes magos, conocían acerca de la profecía del Mesías. ¿Por qué sabían ellos acerca de un rey? ¿Por qué ese rey posiblemente había sido anunciado por medio de una estrella? Lo más seguro es que Daniel les había dado todas las pistas para ellos esperar a ese rey. ¿Por qué? Fue escrito en arameo. Porque ellos entendieron el mensaje. Si ellos lo entendieron, tú y yo también lo podemos entender, ¿cierto? Entonces, el libro de Daniel estaba dividido en porciones según una lengua y cada lengua tenía un mensaje claro. Para el pueblo de Dios, Dios está al control de nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Aunque hemos sido exiliados por causa de nuestro pecado, de nuestra rebelión, Dios va un día a reunirnos y nos va a rescatar y nos va a salvar. Pero la otra porción escrita para los gentiles les quería dejar claro que a pesar de que ellos no creían en Dios, Dios estaba gobernando sobre ellos. Esas 2 realidades pueden ser realidad para ti también. Dios te salva, te puede salvar si no has nacido de nuevo, pero Dios también está al control de tu vida, aun cuando tú quizá vives en rebelión. Hay otra idea general que me gustaría compartir con ustedes, y es que el libro de Daniel ha sido un libro de mucha controversia en términos académicos, mucha controversia. De manera tradicional y ortodoxa, cuando digo ortodoxo es la enseñanza fiel que se ha dado de maestro a estudiante, de iglesia a iglesia, de misionero a misionero. Siempre se ha entendido que el libro de Daniel es un libro profético, que enseña la soberanía de Dios, que fue escrita por Daniel cuando dice que fue escrita. O sea, aproximadamente entre el año 605 hasta el 536 antes de Cristo. Y personajes como Ireneo, Orígenes, Jerónimo, Calvino, Tomás de Aquino, todos estos pensadores y predicadores cristianos siempre enseñaron y confirmaron en sus enseñanzas que el libro de Daniel fue escrito por Daniel y que era revelación, que era profecía. De tal manera que todos esos pasajes históricos que usted y yo pudimos ver, que en su momento eran profecía, pero que hoy para nosotros son historia, con lujo de detalle, fue algo que Dios presentó a Daniel y que Daniel lo plasmó para que los judíos vieran cómo Dios cumple y para que los gentiles reconocieran que Dios es soberano.
Pero resulta que en los últimos años, decirlo de alguna otra manera, en los últimos 100 años, se ha levantado una controversia porque hay pensadores que quieren entender y extraer de la Biblia, y especialmente del libro de Daniel, que tiene más bien contexto simbólico y mitológico. Y para ellos, entonces, ellos dicen que Daniel no fue escrito en el 500, sino en el 200 antes de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? 300 años de diferencia. ¿Hace mucho la diferencia? Toda la diferencia. ¿Por qué? Porque si tú dices que Daniel fue escrito en el 500 antes de Cristo, todo lo que Daniel había dicho era profecía. Pero si dices que fue escrito en el 200 antes de Cristo, es historia. Claro, y ellos lo que están intentando argumentar por medio de esta postura es que entonces Daniel nunca había sido profecía, sino que realmente daban a entender que sí, Dios es soberano, pero que a la final toda la enseñanza del libro de Daniel es más moral, es más una enseñanza que ilustra que debemos confiar, pero reinterpretan la historia de tal manera que dan a entender que no es verdad que Daniel salió del pozo de los leones, del foso de los leones, sino que es una historia creada para decir que usted puede confiar en Dios en los momentos difíciles. Ellos reinterpretan el libro de Daniel al decir que los 3 hombres que entraron al horno de Nabucodonosor no es una historia real, sino que es una historia que enseña que tú y yo podemos permanecer fieles aun cuando las cosas se ponen difíciles, pero que no son historia. Ahora, usted podría preguntarse, ¿cuál es la postura del predicador en esta mañana? Bueno, yo tengo que admitir que si yo interpreto el pasaje de la Biblia diferente a como lo hizo la Biblia misma, estaría pecando. Y usted le puede preguntar a Ezequiel capítulo 14, versículo 14, si Daniel era un personaje histórico o mitológico. Pero de la misma manera usted le puede preguntar al Señor Jesucristo, quien es hombre y quien es Dios también, ¿qué pensaba él acerca de Daniel? Y cuando usted va a Mateo capítulo 24, usted se da cuenta que Jesús mismo confiesa que las cosas que Jesús va a decir, que son profecía, ya las había dicho anteriormente Daniel, quien era profeta de Dios. De tal manera que la Biblia testifica que el libro de Daniel debe ser interpretado no mitológicamente, sino históricamente. Como quien escribió en su momento una profecía y esperaban el cumplimiento de la profecía y así una por una, cada uno de los detalles se fue cumpliendo. ¿Qué da a entender esto? Bueno, lo que estamos diciendo desde el principio. Dios es soberano y está al control de los detalles de la vida de cada persona, pero también de los detalles de las naciones. De las naciones. Ahora, usted y yo debemos seguir el ejemplo de Daniel. Cuando vamos al libro de Daniel, encontramos unos principios hermosos que usted y yo debemos aprender. Unos principios hermosos que usted y yo debemos aprender. Daniel fue fiel en defender la revelación divina. Préstele mucha atención a esto. Daniel fue fiel en defender la revelación divina e interpretar la revelación según la guía divina. Estamos hablando de cómo nos deberíamos acercar usted y yo al libro de Daniel. Usted debe ser fiel a la revelación divina y usted debe interpretar la revelación divina fielmente, porque Daniel también lo hizo así. En Daniel capítulo 2, versículos 17 al 19, el contexto es sencillo. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y le dice a los sabios del reino, por favor vengan y me dicen mi sueño e interpretan el sueño. Claro, los caldeos son personas sabias, inteligentes, que saben que no hay poder humano que te permita saber qué soñó el otro. ¿O alguien aquí tiene ese don? El don de discernir mi sueño.
Porque yo no me acuerdo de mi sueño anoche. Si usted me lo puede recordar, me hace un gran favor. Pero hasta donde yo sé, nadie puede saber lo que otro soñó. Porque esos son terrenos que le pertenecen solamente a Dios. Y estos caldeos dicen, rey, pero es que usted lo que está pidiendo es un absurdo. Nadie lo puede hacer. ¿Y qué fue lo que dijo el rey Nabucodonosor? Si no me lo interpretan, todos van a morir. ¿Usted qué hace en un contexto de muerte y persecución? Si a usted le dicen, tiene 15 horas para prepararse porque se va a morir. ¿Y cómo me va a morir? Vamos a ir a su casa y le vamos a cortar la cabeza. ¿Usted qué hace en esas 15 horas? Trivago.com, viajes más baratos y me voy, ¿cierto? No hay de otra, me voy, a mí no me van a matar. Pero resulta que cuando el anuncio llegó a Daniel, lo primero que hizo Daniel fue orar. Y esos son ejemplos que usted y yo debemos aprender, seguir, orar. ¿Sabes quién más oraba? Cada vez que había una necesidad, el Señor Jesús. Siendo Dios mismo, Él cuando estuvo en esta tierra, Él deseaba hacer la voluntad del Padre y ser guiado por el Espíritu Santo. Hacer la voluntad del Padre dirigido por el Espíritu Santo. Cuando iba a escoger los 12 discípulos, oró toda la noche. Y cuando usted mira todos los evangelios, la vida de Jesús era una vida de oración. Eran vidas impulsadas por el deseo de agradar al Padre, que siempre estaban comprometidos con la oración porque la verdad de la ley de Dios los llevaba y los motivaba a eso. ¿Cuántas veces dice la Biblia que oraba Daniel? 3 veces al día. ¿Qué oraba? El capítulo 9 les enseña. Daniel iba, leía la escritura, encontraba motivos para orar. ¿Y qué hacía? Oraba. Eso mismo llevó a Daniel a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque sabía quién era el Dios de sus padres. El Dios que le había hablado por medio de la ley. Ahora, ¿qué hace Daniel? No solamente ora, sino que tiene el valor para presentarse ante su rey. Y le dice, oh rey, regáleme una noche, yo voy a orar y mañana me presentaré delante de usted. ¿En qué estaba confiando Daniel? ¿En sus capacidades? ¿En lo que había aprendido de los caldeos? O sea, en pocas palabras, Daniel había estudiado en la mejor universidad. Usted y yo podríamos tener la oportunidad hoy de estudiar en la mejor universidad del mundo, los mejores maestros, la mejor sabiduría. Incluso usted puede hacer que otras inteligencias artificiales piensen por usted. Y usted absorbe la conclusión de la inteligencia artificial. Y aún así, usted debería concluir que usted no puede confiar en lo que el mundo le enseña, sino lo que Dios enseña. Cuando Daniel al día siguiente se presenta nuevamente delante de Dios, y no me pregunte cómo fue que Daniel vio la visión. Lo único que sabemos es que dice el texto bíblico que Dios le mostró en visión el sueño. Punto. ¿Cómo fue? No importa. Lo que realmente importa es que Dios contestó la oración de Daniel. Para gloria de Dios, no para gloria de Daniel. Para la gloria de Dios. Toda esta historia nos enseña a nosotros que usted y yo debemos depender de la revelación divina y debemos interpretar la revelación divina tal cual como Dios la ha presentado. Y usted y yo tenemos hoy más de lo que Daniel pudo haber conocido. Usted y yo tenemos la escritura, revelación de Dios. ¿Y usted qué tiene que hacer? Dedicar tiempo a leerla, a escudriñarla. Si usted lee la Biblia por primera vez, bien hecho, pero todavía no has entendido nada. Léela la segunda vez. Si la leíste por segunda vez, excelente. Estás repitiendo la lectura, estás comprendiendo con mayor amplitud, pero todavía no has comprendido nada. Cuando la leas por tercera vez, apenas estás rasguñando el sentido de cada historia.
Me quedo sorprendido que en nuestra casa nos sentamos justo antes de dormir a leer. Ya Jaco casi dice Moisés, porque claro, tiene que escuchar el Moisés, 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 Moisés. Pero a medida que uno va pasando la historia bíblica, ya uno cae en detalles. ¿Cuántas veces no he pasado por Génesis? ¿Cuántas veces no he pasado por Éxodo? ¿Y por qué es primera vez que veo esto? Y eso no me sorprende. La pregunta mía es, ¿y qué estoy pasando por alto? Otra vez, o sea que en una próxima lectura, ¿qué? Voy a poder encontrar otra verdad. No es que no haya estado siempre ahí, es que no la he podido ver, pero a medida que uno lee y lee y lee, el Señor, ¿qué va haciendo? Habla y habla a nuestra vida. Usted y yo debemos ser fieles en recibir la revelación como lo hizo Daniel y en interpretar la revelación como lo hizo Daniel, siempre dependiendo de Dios, siempre dependiendo de Dios. Eso no es algo que hagan los teólogos ni los maestros liberales que enseñan la Biblia solamente de manera moral. Usted y yo hemos sido llamados a ser más que moralistas. Usted y yo hemos sido llamados a ser más que intelectuales. Usted y yo hemos sido llamados a ser fieles y sabios, que temen al Señor y obedecen la ley del Señor. Y eso es lo que el libro de Daniel nos enseña. Ahora, quiero dejarte algunos principios sobre esta verdad. Primero, tú y yo debemos aprender a depender de Dios por medio de la oración. Daniel lo hizo así. Debemos aprender a depender de Dios por medio de la oración. Segundo, usted y yo debemos reconocer humildemente que Dios es la única fuente de sabiduría. Dios es la única fuente de sabiduría. Y eso es humildad. Reconocer que Dios es la única fuente de sabiduría. Hay otro principio que debe hacerse real en nuestra vida y es que tú y yo debemos tener un compromiso con la verdad de Dios. Un compromiso con la verdad de Dios. Tu compromiso no es con leer la verdad de Dios. Tu compromiso es con comprender la verdad de Dios. Comprenderla, manejarla. De tal manera que todo hombre fiel a Dios, que dice amar a Dios, no debe quedarse solamente con la idea de saber que hay doctrinas bíblicas, que las hay, sino en que pueda manejar cada una de ellas. Toda mujer que dice amar a Dios debe ser como la abuela y la mamá de Timoteo. ¿Quién le enseñó los fundamentos a Timoteo? Su abuela y su mamá. Es que la mujer, igual que el hombre, tiene la capacidad de razonar la verdad de Dios, obedecer la verdad de Dios y enseñar la verdad de Dios. Aquí la pregunta no es si la mujer puede aprender y entender, sino cuáles y dónde debe ser aplicado ese conocimiento. ¿A quién le puedes enseñar? Pero tú y yo debemos tener un compromiso con la verdad de Dios, un compromiso de comprenderlo. Pero tenemos otra aplicación, otro principio que es importante para ti y para mí a partir de este ejemplo, Daniel, y es que tú y yo debemos aprender a impactar a las personas que están a nuestro alrededor con un testimonio fiel. Que tu impacto no sea negativo, sino que tu impacto sea positivo para la gloria de Dios. La fidelidad de Daniel no solo salvó su vida y la de sus amigos, sino que también llevó a Nabucodonosor a reconocer la supremacía del Dios de Daniel. Cuando Nabucodonosor se da cuenta que alguien le dijo su sueño y le interpretó el sueño, obviamente el rey pudo haberse inclinado a decir, oh, Daniel, venga y yo le pongo un pedestal. ¿Y qué hizo Daniel? No, es que no fui yo. Es el Dios al que yo adoro. Reconoce a Dios, dijo Daniel. Daniel no fue otra cosa que un medio
Tú y yo somos siervos de un Dios verdadero. ¿Qué hay que hacer? Dirigir toda la admiración de las personas hacia Dios. El mundo está inclinado a idolatrar cualquier cosa. El mundo está acostumbrando a idolatrar goles, dinero, fama, fortuna, profesión. Tú y yo debemos entrenarnos en mostrar cómo esas personas pueden dirigir su admiración a Dios por medio de tu testimonio fiel. La pregunta es, ¿tu testimonio es fiel? ¿El testimonio que estás dando a otros habla de Dios o habla de tus capacidades? ¿El testimonio que estás dando a otros es acerca de tus habilidades y tu compromiso por el trabajo y por el estudio? ¿O ese testimonio que tú estás dando a otros está hablando de tu piedad a Dios? ¿Qué testimonio estás dando? Ahora, el mensaje central del libro de Daniel lo encontramos en dos porciones de Daniel. Y vamos a empezar por el primero y más importante. Es la sección que se desarrolla en la porción que fue escrita en arameo. En arameo. En Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45 dice: y el Dios de los cielos hará un reino que jamás será destruido. Jamás será destruido. El mensaje principal, número 1 de Daniel, es que Dios tiene un programa. Dios tiene un programa y ese programa no será destruido, ese programa no será alterado. Puede haber todo el pecado del mundo desarrollándose y todo va a contribuir para que el programa de Dios se cumpla. Todo. Y llama mucho la atención porque desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 7, versículo 28, aparecen principalmente dos visiones. Una, la gran estatua, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de cobre, bronce, y piernas de bronce y la parte final de barro y bronce. Y todo eso es una figura de cómo humanamente vemos los imperios y el poder del mundo. Claro, y al final de la visión vemos que lo que cae es una piedra que vuelve polvo toda la estatua. Y la piedra es el gran reino de Dios. ¿Quién trabaja aquí por un montón de piedra? ¿Quién de ustedes dice, voy a ahorrar 3 años de sueldo para comprar la piedra del Peñol? No, usted trabaja para comprar una casa ya construida, que tenga una cocina hermosa, que tenga unas habitaciones, ¿cierto? Y que usted haga así, y eso encienda solo. Y cuando usted diga, voy a dormir, y empieza a sonarle musiquita para que usted descanse mejor. Usted trabaja por cosas acabadas. Usted no trabaja por un montón de piedra. Y que usted diga, ¿y ahora qué hago con esta piedra? ¿Cierto? Bueno, resulta que el mundo ve el reino de Dios como algo sin importancia. Y eso es lo que ilustra esa primera visión. El hombre ve los poderes y los gobiernos del mundo como cosas importantes, como cosas que tienen apariencia de verdadera sabiduría. En ocasiones cuando hablamos, Caro y yo, decimos cómo muchas veces civilizaciones y culturas, como por ejemplo la europea, nos lleva a nosotros una gran ventaja en todo lo que es el desarrollo intelectual. Fácilmente uno podría decir que una persona que termina una universidad en alguna de las universidades en Europa nos lleva ventaja cuando intentamos hablar nosotros, los que salimos de un pregrado, y nos tienen ventaja porque posiblemente tienen 3 idiomas encima y nosotros si acaso hablamos el español y medianamente decimos hello. Y si no, preguntar a la profesora que tenemos por allá que ya volteó a mirar si salude bien. El mundo ve las cosas de este mundo como riqueza y a Cristo lo ven como estorbo.
Pero la visión de Daniel, esa primera visión, da a entender precisamente que el hombre contempla la obra humana como algo de alto valor y a Cristo y su reino como algo sin importancia. Pero ¿cómo eso, que para la mayoría de las personas es sin importancia, va a terminar siendo el gran reino inamovible? Y ustedes podrían traer a su memoria textos bíblicos donde se dice que la piedra que desecharon los constructores, aquello que incluso los mismos judíos consideraban como sin importancia, vino a ser la piedra angular. Cristo. Cristo para el mundo, Cristo para los intelectuales, Cristo para la religión es algo sin importancia. Y no solamente eso, Cristo es estorbo para el pensamiento humano por una sencilla razón. Es estorbo porque tú no pones nada para la salvación, porque tus méritos son insignificantes. Por eso es un estorbo para el mundo. Yo espero que Cristo para ti no sea un estorbo, sino como lo decía la parábola de la perla y del gran tesoro, para ti Cristo sea un verdadero tesoro, donde tú vendas todo lo que tienes, entregues todo lo que tú consideres de valor y lo hagas a un lado o lo uses para alcanzar lo que realmente es valioso, que es Cristo. Ahora, préstele mucha atención a esto. Mateo capítulo 6 versículo 10. Mateo capítulo 6 versículo 10. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, dentro de las primeras peticiones, Jesús le dice a sus discípulos, aprendan esta petición: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Daniel estaba enseñando que el reino era el plan de Dios para este mundo, en medio de los gentiles. Y Jesús está enseñando a sus discípulos, ahora, algo que ustedes deben pedir constantemente al Padre es que venga el reino. Que venga el reino. Dios está gobernando hoy como ha gobernado siempre, pero no, eso no se va a quedar en la simple idea de que Dios es justo y si no castiga al malo en vida lo hace en muerte, pero a la final Dios está ya gobernando. No. Dios sí está gobernando, pero ahí no se acaba su plan. Un día su reino se pondrá en esta tierra. Y así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, donde todo ángel está esperando una orden para ellos inclinarse en obediencia inmediata, así también un día será en esta tierra. Si usted se da cuenta, hoy por hoy la gente no hace la voluntad de Dios. La mayoría de las personas no hacen la voluntad de Dios. La petición de Jesús, cuando le enseña a sus discípulos a orar, es que oren por el reino y oren para que se haga la voluntad de Dios en esta tierra de la misma manera como se hace en el cielo. ¿Y sabe qué tiene que pasar primero para que eso se haga realidad? Tú debes desear que la voluntad de Dios se haga en tu vida de la misma manera como se hace en el cielo. ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? Cuando Dios dice, haz esto, ¿tú lo haces? Cuando Dios te dice, confía en esto, ¿tú confías? El reino de Dios primeramente debe invadir tu mente y tu corazón. De otra manera, tú no vas a poder ser fiel como Daniel. De otra manera, no vas a poder testificar como Daniel. Lo que había en la mente y en el corazón de Daniel, y recuerde usted, lo intenté transmitir en cada sermón, en cada exposición, era lo que cargaba realmente a Daniel era la situación del templo y de su pueblo. El templo siempre ha significado adoración. La nación tenía o estaba directamente relacionada con Daniel porque él sabía que eran las promesas y la fama de Dios. Eso era lo que cargaba a Daniel. Ahora te pregunto, ¿qué te carga a ti? ¿Qué es lo que roba tu energía cuando piensas? ¿La manera como estás adorando a Dios?
¿Qué te agota? ¿Qué es lo que roba tu mente? ¿Qué es lo que te atrapa? En Lucas capítulo 21, versículo 24, precisamente se usa un término que lo hemos utilizado para identificar en qué periodo del plan de Dios estamos. Lucas 21, 24 dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Resulta que Jerusalén fue pisoteada por primera vez por los babilonios. Y desde entonces, Jerusalén no ha sido gobernada por un rey judío. Y usted me puede decir, ¿y hoy qué? Bueno, si usted mira cuidadosamente, Jerusalén no es hoy la capital de gobierno de Israel. La capital del gobierno de Israel es Tel Aviv. De hecho, históricamente siempre Tel Aviv era una ciudad pagana. Era lo que usted en el libro de Hechos encuentra como Jope. Jerusalén no es el centro del gobierno de los judíos. La Biblia dice que cuando Jerusalén vuelva a ser, cuando Jerusalén nuevamente sea el centro de gobierno de los judíos, es porque se ha acabado el tiempo de los gentiles. ¿Quién va a retomar Jerusalén para la gloria de Dios? El Mesías. ¿Quién lo dice? El libro de Daniel. Lucas 21, 24 nos enseña que hay un tiempo denominado el tiempo de los gentiles. Y Dios ha determinado por voluntad propia, por designio, que Dios ha castigado al pueblo judío por desobediente y por idólatra. Y hasta que Él considere que ha de salvar al último gentil que ha determinado salvar, hasta ese entonces la nación de Israel no volverá a ser restaurada como pueblo de Dios, medio para cumplir los propósitos de Dios. Por eso la iglesia tiene un papel preponderante hoy por hoy, porque Dios ha determinado usar a los gentiles que creen en Dios para expandir el mensaje de salvación. Romanos dice que entonces los gentiles somos causa de celo para los judíos. ¿Porque yo quise? No. ¿Porque éramos mejores? No. Porque Dios ha determinado que así sea. Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, Dios tiene un programa para las naciones gentiles. Pero la segunda idea que encontramos aquí es que hay una influencia de la cultura pagana sobre los creyentes. Y hay un llamado a la fidelidad. Hay un llamado a la fidelidad, aun cuando hay una influencia cultural sobre los creyentes. Cuando usted revisa Daniel capítulo 1, versículos 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. Y cuando usted lee todo Daniel desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, usted encuentra que Daniel tenía tan claro lo que Dios pedía de él, que aunque el contexto cultural era muy fuerte, él pudo ser sostenido por Dios. Y eran ideas que usted podría decir, pues a veces nos pasamos de legalistas. ¿Qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo comerme una arepita con chicharrón? Al que le guste la morcilla, ¿qué de malo tiene comer morcilla? Bueno, hoy por hoy nada. Pablo lo enseñó. No hay nada de malo en comer. Dios lo hizo todo, coma. Coma. Si va a la China, coma perro. Coma. No se va a dejar morir de hambre. ¿Cierto? Pero en el contexto de Daniel, y es ahí donde usted y yo necesitamos pedirle a Dios discernimiento,
En el contexto de Daniel, en tiempos de Daniel, comer de la comida del rey era un acto de idolatría. Un acto de idolatría. Y por eso usted y yo necesitamos tener discernimiento. No vaya a ser que usted participe de la idolatría de otros por no comprender lo que pasa a su alrededor. A mí me han invitado en muchas ocasiones a las primeras comuniones. No voy, por una sencilla razón. Es un acto de idolatría y de falsa doctrina. No puedes participar del error. No puedes. Tienes que pedirle a Dios discernimiento. Si a ti en algún momento te llegan a invitar a un matrimonio homosexual, no vayas. Primero, no es matrimonio. Segundo, Dios no está bendiciendo esa unión. Hacer eso es causa de oprobio para la sabiduría de Dios, porque Dios ha determinado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si a ti te invitan a un matrimonio entre un hombre y una mujer, así no sean cristianos, ve. ¿Por qué? Porque Dios está llevando la gloria allí. Pero si es entre una pareja homosexual, no vayas. ¿Por qué? Porque Dios no bendice ese tipo de unión. Tienes que aprender a discernir. Daniel aprendió a discernir. Y cuando le invitaron a comer del alimento del rey, dijo, no puedo comer porque Dios me ha prohibido a mí adorar otros dioses. Todo el alimento que se presentaba en la comida del rey era presentado delante del Dios del rey en gratitud por los favores. Participar de la comida del rey entonces era un acto de abominación delante del Dios de Daniel. ¿Qué prefirió Daniel? Comer agua y verduras, lentejitas sabrosas. Son bendición del Señor. Y presten atención a esto. ¿Qué significaba despreciar la comida del rey? Muerte. Y Daniel estaba dispuesto a morir con tal de no caer en desobediencia delante de su Dios. Tengamos mucho cuidado de la manera como usted y yo adoptamos el pensamiento de esta cultura. Porque no estoy hablando de esta cultura como la cultura paisa, como la cultura colombiana, como la cultura latina. No me estoy refiriendo a la cultura en términos superficiales. Estoy asumiendo la idea de la cultura pagana como todo aquello que te impulsa a negar a Dios en primer lugar en tu vida y te entregas a todas las otras cosas que el pensamiento secular ofrece. Ya veremos un poco acerca de eso. Entonces, por eso es que Daniel se constituye en un ejemplo para ti y para mí. El mundo, el tiempo de Daniel era un contexto que era hostil a Dios y hostil a los siervos de Dios. Era un mundo hostil. Cuando usted mira Daniel capítulos 8 al 12, profecía, y usted se da cuenta que, por ejemplo, en Daniel 8, versículos 11 y 12, nos habla de que Antíoco IV interrumpe los sacrificios diarios y profanos del santuario, y todo eso se cumplió tal cual. Muchos judíos se entregaron al servicio de este rey pagano. ¿Qué significaba interrumpir el sacrificio de los dioses, del Dios de Israel? Pues significaba que entonces iban a montar otros dioses. En Daniel capítulo 9, versículos 27, Daniel 11, 31 y Daniel 12, 11, se hace referencia a que se quita la adoración del templo y se baja el sacrificio del altar y un hombre pone otro sacrificio que es profano y a eso se le llama la abominación desoladora. Lo que hacen es presentar un sacrificio de un cerdo cuando el cerdo era un animal impuro delante de Dios. En Daniel capítulo 11, versículos 30 hasta el versículo 35, muestra cómo los líderes y los judíos que no se adhirieron al movimiento cultural, intelectual y religioso de Antíoco IV fueron perseguidos. Claro, si tú no adoptas el pensamiento de este mundo, también te van a perseguir. Por lo tanto, ir en contra del pensamiento del mundo
es hacerte merecedor de la persecución. Pero muchas personas, ¿y cuántos de nosotros preferimos pasar invisibles aceptando el pensamiento del mundo antes que ser fieles a Dios? En Daniel 11, versículos 36 al 39, vemos cómo los líderes paganos se presentan como dioses, a tal punto que engañan a muchos. Se pasa de adorar a Dios a adorar a un hombre. Y de alguna manera, si usted se da cuenta, todas esas porciones me hablan de una verdad muy básica. El mundo quiere que seamos idólatras. El mundo quiere que seamos idólatras. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? El término ídolo es una transliteración del griego que significa imagen. Y hay que entender lo que esto implica, porque para la filosofía griega, específicamente para Platón, él decía que crear una imagen, hacer un cuadro, era intentar engañar al ser humano, al hombre. ¿Por qué? Porque la imagen, al no ser lo mismo que el original, era un engaño, era contra la verdad. Por lo tanto, el término imagen de un Dios, que se convierte en un objeto de adoración, es un símbolo material que intenta presentar delante de ti algo que es falso. Por eso la Biblia constantemente dice que no nos entreguemos a la idolatría. No nos entreguemos a la idolatría. Hacerte una imagen de Dios que no corresponde con la verdad de Dios es idolatría. Cuando Dios es más pequeño y el problema es más grande, eso es idolatría. Cuando crees que solamente el político, el vecino, el doctor te pueden ayudar, eso es idolatría. Cuando crees que tú eres el que tienes el control de tu vida y no es Dios, es idolatría. ¿Por qué? Porque estás creando o has creado en tu mente una imagen de Dios que no es real. Ahora, siguiendo una corta introducción de un escritor que escribió un libro que se llama Dioses que fallan, creo que vale la pena que yo les lea esta cita. Es un poquito extensa, pero yo creo que nos ayuda un poco a comprender cómo tú y yo pecamos en idolatría hoy. Dice así: un ídolo es cualquier cosa que es más importante para ti que Dios. Cualquier cosa. Cualquier cosa que absorba tu corazón y tu mente más que Dios. Cualquier cosa. Cualquier cosa a la que acudas para que te dé lo que solamente Dios puede dar. Cualquier cosa. Un Dios falso es cualquier cosa que se vuelve tan central y esencial en tu vida que si la pierdes sentirás que difícilmente vale la pena vivir. ¿Cuántos de ustedes son capaces de salir sin celular? Pero no estás esperando llamada. Simplemente te gusta estar ¿qué? Cautivado por lo que eso te ofrece, distracción. El celular no es tu ídolo, la distracción sí lo es. Porque quieres tener tu mente ocupada en lo que no es Dios. Es un ejemplo de idolatría. Un ídolo tiene la posesión, la posición de control tan profunda en tu corazón que puedes invertir en él gran parte de tu pasión y energía. O tus recursos emocionales y financieros son pensarlo dos veces, sin pensarlo dos veces. Puede ser la familia y los hijos, la carrera profesional, ganar dinero, el éxito y la aclamación de los críticos, o guardar las apariencias o la posición social. Puede ser una relación romántica, la aprobación de los colegas, ser competente o habilidoso, las circunstancias seguras y cómodas, tu belleza o tu inteligencia, una gran causa política o social, tu moralidad o virtud, o incluso el ministerio cristiano. Si algo se vuelve más fundamental que Dios para tu felicidad, tu significado en la vida y tu identidad, entonces eso es un ídolo. Ahora, dime una cosa. ¿El sistema en el que vives promueve adoración a Dios o promueve la adoración a los ídolos?
Tienes que aprender a discernir. Este mundo no quiere que vivas para Dios y por eso te va a entregar cualquier camino para alejarte de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a discernir, porque este mundo quiere que te inclines ante sus dioses. Pero tú y yo debemos pedirle a Dios que nos haga fieles a Él, fieles a Él. Cualquier cosa puede ser un Dios, un falso Dios, un falso Dios. Recuerden la ilustración, la historia de Daniel. Cualquiera que ore a un Dios distinto al rey morirá por 12 días, por 7 días. No ores por 2 días. Un solo día, deja de orar a Dios por un día, le dijeron a Daniel. ¿Y Daniel qué dijo? No, ¿por qué? Es que mi vida depende de Dios. Yo no voy a dejar ni voy a interrumpir mi relación con Dios. Y lo vieron orando una vez. ¿Y sabes qué significó eso? Muerte para Daniel. Pero Daniel fue fiel. Y el Dios de Daniel fue fiel. Fue fiel. No te entregues a la idolatría. No te entregues a la idolatría. Recuerda que Mateo capítulo 6, versículo 24 nos enseña una verdad básica. No podemos servir a dos señores. O amas a Dios o amas cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa te constituye en un idólatra. Y en las listas de pecados, de aquellos pecados que no permiten que nadie entre al cielo, está la idolatría. Entonces, mi hermano, el mundo quiere que seas un idólatra. Dios quiere que seas fiel. ¿Dónde y a quién vas a inclinar tu corazón? Es la pregunta que debes resolver. Ahora, obviamente, en medio de todo esto, de todo lo que estamos hablando, es muy difícil decir que tú y yo confiamos que Dios es soberano cuando no somos fieles. ¿Sí? Es muy difícil decir que tú confías en un Dios totalmente soberano cuando tú crees que puedes pensar independiente de la sabiduría de Dios. Para tú demostrar que confías en un Dios soberano, tú debes vivir fielmente para Dios. Y ese es el ejemplo de Daniel. Daniel fue llevado al exilio, decidió no contaminarse con la comida del rey, Daniel 1:8. Demostrando que es posible vivir fielmente a Dios en medio de una cultura pagana y opresiva. Mira lo que dice Juan Calvino, un predicador entre los años 1509 y 1564. Él dice que Daniel nos muestra cuán inquebrantable es la resolución de aquellos que han sido verdaderamente instruidos en la escuela de Dios. ¿Sabes una cosa? Una evidencia de que realmente eres hijo de Dios es que Dios va a poner cosas difíciles a tu alrededor y vas a pasar la prueba. Porque es lo que la Escritura dice. Primera de Pedro dice que Dios permite un horno alrededor de nuestra fe para que nuestra fe sea perfeccionada o purificada. George Whitefield, en su sermón La eternidad de los tormentos del infierno, acerca de Daniel capítulo 12, versículo 2, enseñó que la realidad del juicio eterno era inminente y real, pero resaltaba la importancia de vivir una vida de fidelidad a Dios en anticipación al juicio venidero. La única forma en que alguien puede realmente liberarse del castigo de la ira de Dios es ser fiel a Dios. Es la única. Y solamente puedes ser fiel a Dios si el Espíritu Santo te está guiando. Solamente puedes realmente ser fiel a Dios si, como el salmista dijo en su momento, no vives y experimentas un deseo por la palabra de Dios, tan dulce como la miel. Ahora, yo no sé si a ti te gusta la miel, la chocolatina, o prefieres las galletas saladas y la carne. Pero compara eso que tanto te gusta comer y revisa si ese deseo por ese alimento que tanto te gusta es igual a la palabra por Dios, a la palabra de Dios. Si es igual a ese deseo por conocer y crecer en la verdad de Dios. La Biblia enseña que Daniel fue un hombre justo. Daniel 1:8 al 16 mostraba un hombre obediente y justo.
Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y en adelante, por ahí 6, 7 versículos más, enseña que Dios iba a castigar al pueblo de Israel por su idolatría. Acabamos de hablar de la idolatría. Ezequiel dice que la nación de Israel iba a ser juzgada por su idolatría y que difícilmente solamente Noé, Daniel y Job se salvarían a sí mismos porque eran hombres justos. Ahora, préstale mucha atención a esto. ¿Quién fue Noé? Noé fue un hombre que fue salvado con su familia en un contexto de ira y juicio para el mundo. Ahora, lo que Dios iba a hacer de castigo por causa de idolatría para la humanidad, dice Ezequiel, va a ser tal la ira de Dios, o que iba a ser tal la ira de Dios, que Noé no iba a poder extender su justicia a su familia, sino que solamente se salvaría Noé. Job, un hombre que fue puesto a prueba para que, ojo con esto, para que los ángeles caídos vieran cómo la justicia de Dios, la justicia de Job se sostuviera delante de Dios. Murió, sus hijos, perdió su ganado, sus amigos, ¿qué hicieron? Lo atacaron, pero por lo menos Dios no le quitó la vida a su esposa. Se mantuvo. Y con esa misma esposa, porque no dice más, la Biblia dice que con esa misma esposa Dios volvió a bendecir a Job. Bueno, la justicia de Job alcanzó a su esposa. Pero en el contexto de Ezequiel dice, no va a alcanzar para salvar a su esposa. Y en la mitad de esos dos, de Noé y de Job, aparece Daniel, un hombre justo. El testimonio de Daniel en cuanto a la justicia es un testimonio que Dios da. Y tú y yo debemos aprender y desear ser justos como Daniel. Porque resulta que Daniel aparece como un niño solo en la historia. Sus padres no sabemos qué pasó con ellos. Es un contexto de exilio. Fue transportado de Jerusalén hasta Babilonia. Y la fidelidad y la justicia de Daniel se ve claramente en que él no quiso hacer otra cosa sino agradar a Dios. Daniel se presenta como un hombre justo. Más adelante, Daniel se presenta como un hombre sabio. Capítulo 28, versículo 3. ¿Y en qué consistía la sabiduría de Daniel? La sabiduría de Daniel consistía en que él no decía nada que no proviniera de Dios. No se le escapaba ningún secreto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Eres sabio como Daniel? Y Mateo capítulo 24, versículo 15 dice que Daniel fue justificado como profeta. Fue presentado como profeta. Jesús mismo lo presenta como profeta. Un hombre que predicaba la verdad de Dios. Mis queridos hermanos, tú y yo debemos aprender que Dios no espera que tú seas perfecto, porque Él sabe que no es posible que seas perfecto. Dios lo único que realmente quiere es que aprendas a confiar y a depender de Él. Y vas a ver cómo Dios empieza a trazar en tu vida la perfección de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos a confiar en Él. Solo así vamos a ser fieles a Él. De tal manera que todo el libro de Daniel nos impulsa a dos verdades. Uno, tú y yo debemos aprender a obedecer y a depender de la soberanía de Dios. Y dos, Dios es santo y nos invita y nos llama a vivir en santidad. Nos invita y nos llama a vivir en santidad. En Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice que seamos imitadores de Dios. Lo estaban exponiendo hoy en la escuela dominical. Seamos imitadores de Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos enseña que usted y yo debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio a Dios, agradable y perfecto. En Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice que seamos santos porque Él es santo. Tú nunca vas a buscar la santidad de Dios, no vas a buscar la perfección de Dios, no vas a querer ser un sacrificio de vida para Dios si no reconoces la soberanía de Dios.
reconoce a Dios, reconoce la soberanía de Dios y vas a poder vivir como Dios quiere que vivas. De tal manera, mis queridos hermanos, que te extiendo una invitación en esta mañana. Y es que evalúes tu vida. Evalúa tu vida. Comprométete a vivir en integridad y santidad. Yo no soy quien para decir si estás viviendo para Dios. Yo no soy quien para decirte si estás viviendo como a Dios te agrada. Porque no vivo contigo. Porque no conozco tus pensamientos. Ni siquiera puedo recrear tus sueños si tú me lo cuentas. Yo creo un sueño a partir de lo que tú me digas. Tú eres el único que puedes evaluar si lo que hemos expuesto en esta mañana se corresponde con la manera como estás viviendo. O si tenemos que revisar muchas cosas en nuestra vida. La tarea es tuya. Y si realmente tienes el deseo de vivir para Dios, entonces pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te muestre aquellas áreas de tu vida en las cuales estás fallando. Pidámosle al Señor que nos perdone nuestros pecados, que nos invite a caminar ese camino del arrepentimiento constante. Te invito a cultivar una relación con Dios como Daniel lo hacía, a meditar por medio de la oración, a obedecer, a reconocer la palabra de Dios, a reconocer la autoridad de la palabra de Dios, independientemente del problema que tengas alrededor. Así el problema en que estés metido haya sido por causa de tu pecado, la Biblia te enseña y te invita a no mantener ese pecado, sino que a obedecer a Dios, y por medio de la obediencia a Dios, entonces, independientemente de la consecuencia de tu pecado, Dios te va a librar tu alma de la muerte. Una muerte que puede ser eterna. Daniel nos enseña fidelidad a Dios. Porque Dios es fiel. Y lo voy a repetir. El libro de Daniel nos enseña la fidelidad a Dios porque Dios es fiel. No lo olvidemos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ese tiempo que nos has permitido y permítenos, Señor, atesorar esas verdades que nos recuerdan que tú eres soberano, que tú estás al control de todas las cosas, que nada se escapa de tu voluntad, de tu designio. Tú lo sostienes todo, cada vida humana. Pero que también, Señor, tú estás con tus ojos puestos sobre cada corazón y conoce cada intención del corazón. Y por eso un día todos tenemos que presentarnos delante de ti y nadie, Señor, tendrá excusa delante de ti por su mal proceder. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a que nos enseñes a amarte, a que realmente podamos experimentar el gozo de la salvación que tú das. Y que podamos también, Señor, vivir en constante testimonio de lo que tú haces en nuestra vida, para tu gloria delante de los demás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.